Hola, ya estamos en el quinto episodio de Investigaciones Sexy sobre Arte y Ciencia. Este fue un episodio que hemos querido hacer desde hace muchísimo tiempo y del que estoy muy emocionada y por el cual agradezco a Mor Muñoz, nuestra invitada de hoy, para su programa Las Híbridas de Amor. Entonces ya está ella unida, estoy esperando. Aquí estamos. Porque preferiría que se presentara ella misma. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, qué gusto. Qué gusto conocernos virtualmente. Muchas gracias por aceptar estar en Investigaciones Sexy sobre Arte y Ciencia. Les contaba a nuestro público que hemos estado planeando esta charla desde hace mucho tiempo. Finalmente llegó el momento indicado para las dos. No he querido presentarte porque preferiría que desde donde tú lo decidas hoy nos cuentes quién eres, qué haces, de verdad desde la perspectiva que tu corazón hoy sostenga y a partir de ahí nos vamos caminando. Te doy la palabra. Ok. No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que también soy muy fan. Desde hace tiempo sigo estas conversaciones sexys que has tenido con Maro Pebo, con Mónica Neponte, con Vanessa, ¿no? La verdad es que han sido conversaciones bastante ricas. Y Sí. bueno, estoy feliz de estar por acá platicando. Y bueno, yo empezaré desde el principio. Yes. Digo, Desde soy el principio. Amamos el principio. artista interdisciplinaria. eh, Trabajo con varios medios y diferentes temáticas. Realmente de formación soy abogada. Estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, antes en la Escuela Libre de Derecho. Y como que mi camino iba guiado hacia la política y hacia la ciencia jurídica, ¿no? De hecho, digo, una de las ideas de estas conversaciones es hablar de la investigación y antes de esta conversación estaba recordando, bueno, cuándo fue mi primer encuentro con la investigación en sí, y fue justo cuando entré en la Libre de Derecho, a los 17 años, y recuerdo que mi primer tesina fue sobre el Living Will, el testamento biológico, y fue bastante interesante porque me empezó a llevar a esta investigación a cuestiones de bioética, ¿no? Leí varias cosas del doctor Jack Kevorkian, el doctor Muerte, ¿no? Entonces, pues desde la Facultad de Derecho he tenido como este entusiasmo por involucrarme, investigar sobre otros campos de conocimiento, ¿no? Finalmente terminé en el terreno del arte y siempre menciono lo de mi formación porque debido a eso es que dentro de las artes me he hecho de manera autodidacta, ¿no? Creo que muchos se han llegado a formar de manera autodidacta. Uno estudia algo, pero lo que estudias no es lo que va a definir tu futuro realmente, y afortunadamente, ¿no? Conozco gente que cambia de camino. Pero bueno, el punto es que me he ido formando sola de manera autodidacta. Eh, He sido afortunada por coincidir en estas épocas en las que la gente comparte conocimiento y hay una velocidad y facilidad de aprender a partir del conocimiento de otros, ¿no? Es increíble encontrar en Internet no tanta información, pero también la nobleza de muchos profesionales que comparten su conocimiento, ¿no? La cultura del open source, gente que se toma el tiempo para hacer tutoriales, ¿no? En distintas cosas. Yo he aprendido electrónica mediante tutoriales. Ahora para esta exposición del MUAC, pues yo sigo mucho a Edith Medina, ¿no? He Yes. platicado mucho, Nuestra amada sí, Edith Claro. sí, he platicado mucho con Maro Pebo, también amiga y colega. Y sí, también por internet, ¿no? Me he estado informando muchísimo para realizar esta pieza. Y, en fin,
para no hacer el cuento largo, sí, esta parte de maker, de hacedor, de usar estas estrategias de hágalo usted mismo, sí han marcado muchísimo pues mi camino, ¿no? Cuando iniciaba, en mis comienzos, trabajaba con temas de la intimidad, ¿no? Con ciertos discursos feministas sobre el cuerpo y mi sexualidad, ¿no? Tuve un proyecto llamado Amor Porno y bueno, finalmente dejé el porno por la electrónica, ¿no? En mi camino conocí a varios artistas electrónicos, ¿no? Como Arcángel Constantini, Gilberto Esparza, Marcela Armas, ¿no? Toda una generación de artistas increíbles que, bueno, tuvieron influencia en mí y que fueron una influencia para llevar mi práctica hacia otra línea, ¿no? Hacia la electrónica. Entonces, bueno, de trabajar todos estos trabajos sobre la intimidad, con textil, con bordado, me desvié hacia la ingeniería electrónica, sin dejar el bordado, el textil, ¿no? Ha sido como una constante en mi trabajo, la artesanía, el trabajo manual es fundamental también en mi práctica. Y bueno, uno de los primeros proyectos que hice fue esquemáticos, gráficas expandidas y realmente era como experimentar el llevar la parte de ingeniería electrónica a otras aplicaciones, ¿no? A otra óptica. Te voy a detener tantitito nada más, como una especie así de pausa, como sigue el camino. Solo para señalar algunas cosas, como por ejemplo, el primer encuentro con la investigación. O sea, si tú pudieras, en tus investigaciones más recientes o de esta investigación de la que vas a comenzar a hablar, relacionar los vínculos entre la experiencia del encuentro, el encuentro con la investigación, sobre todo, como dices, desde esa cultura maker que he visto en otras de tus conferencias y en entrevistas, que es algo que es para ti muy importante. Siempre estás mencionando la gentileza del conocimiento que se comparte en comunidades y como estás haciendo también tú en este momento, compartiendo desde dónde comenzaste. Entonces, a trabajaros, porque el camino es larguísimo. Yo no sé si tendríamos que hacer tal vez 3 episodios con Amor Muñoz. Y nos pasas delicadamente, pero muy velozmente por el porno. Creo que hablo por varias de las personas que pueden estarnos escuchando como, ok, hay una especie de dibujo en el porno. Hay una especie de tejido en el porno, hay una especie de tecnología que yo sospecho que no abandonas en tu trabajo, no porque siga teniendo que ver con el porno, pero sigue teniendo que ver con la línea. Entonces, si pudiera ser menos veloz en esa relación, no lo sé, sería muy delicioso, pero acaba mi intervención y por favor continúa. Sí, bueno, creo que la clave ha sido justo la materia textil, que es increíble, es muy dócil porque nos puede llevar a tejer temáticas de la intimidad, ¿no? Directamente el bordado está asociado a la niña bien portada, a la abuela, ¿no? A la manualidad, al estar en casa, a la buena conducta, ¿no? Con el bordado se puede crear muchas narrativas también de género, ¿no? Y por otro lado, te puede llevar también a temáticas sociales, ¿no? De crítica social, ¿no? No sé, la parte tecnológica. Para mí fue sorprendente el ir descubriendo, digo, en esa época, por ahí del 2009, 2010, ir descubriendo también esa relación que tiene el textil
con la tecnología, con la historia de la tecnología, ¿no? Que ahí ya es como un cambio radical, ¿no? Y bueno, pareciera algo muy opuesto, pero no, digo, Ada Lovelace, ¿no? Por ejemplo, fue la primer mujer programadora, de hecho fue la primer programadora en la historia, y bueno, ahí el textil tiene mucho que ver en la revolución industrial, los telares de Jacquard, la programación, todas estas cuestiones binarias, digitales, ¿no? Entonces, por eso creo que el punto clave en mi trabajo siempre es el hilo, el textil, que me ha llevado a muchas, pues sí, a crear muchas narrativas e investigaciones. ¿Tienes alguna experiencia favorita con el textil? Sí, sí. La verdad es que la experiencia más linda que he tenido con el textil ha sido en los proyectos sociales, porque también fue una decisión de vida también. En el 2014 yo tenía esta fantasía de irme a la península de Yucatán. Eh, Fantasía. Encontré que unos investigadores en materiales estaban creando un hilo fotovoltaico. Yo ya tenía tiempo trabajando con hilo conductivo, ¿no? Este hilo, este material nuevo que se usa como un hilo normal. Se me fue, amor. Confírmenme quienes están en la charla, si solo se me fue a mí o qué está pasando. ¿O me fui yo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigues? Se super fue. Se super fue hablándonos del hilo conductor, ¿no? Bueno, podemos aprovechar mientras vuelve a unirse, si tienen preguntas. Ah, bailecito. Preguntas y bailecito. Si tienen preguntas para amor. Si se fue amor, tu ok, se fue. ¿Alguien de quienes nos está viendo ya tuvo la oportunidad de ver Híbrida? Híbrida, los estómagos de amor. Ella no se ve, dicen aquí, ay. Vamos a esperarla un poco porque no quiero cortar la transmisión porque luego nos vamos a perder de este. El amor vuelve cuando menos se lo espera. Sí. Les puedo contar mientras, hablando de eso, que esta reunión se pospuso muchísimo, saludos a Argentina, claro, se pospuso muchísimo justamente por cuestiones personales. Y eso es muy importante para mí de compartir, porque justamente no estamos exentas, ni siquiera como profesionales, de que lo emocional se atraviese. Y aquí está de nuevo amor. Y nos exija modificar nuestras agendas. Aquí está, bienvenida de nuevo. Transmitir en vivo con amor. Mándanos besos. Oigan, está... Hola, perdón. No tienes nada que disculparte. Nos daba mucha risa que estábamos hablando justamente del hilo conductor. Sí, no, 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 Y no. el hilo conductor se nos fue, pero una de las menciones fue amor vuelve cuando menos lo esperamos. Y aquí estás. Sí, Aquí bueno, estás. esto del el hilo conductor que se trabaja mucho en textiles electrónicos, descubrí que estaban generando un hilo fotovoltaico y Uf, wow. Hot. wow, Sexy. Eso es no, sexy. no ha salido al mercado, pero sí me brincó muchísimo, ¿no? El trabajar con energía solar, ¿no? El hilo dorado, la energía solar. Y empecé a concebir este proyecto llamado Yucatec,
se pudo lograr el presupuesto, ¿no? Mediante fondeo, ¿no? Muchos amigos, mucha gente dio un donativo y también eso me pareció padrísimo, que desde sus inicios el proyecto fue colectivo, ¿no? Y bueno, me fui a la ciudad de Mérida, me mudé a Yucatán para hacer este proyecto y la verdad es que fue un gran reto trabajar con una comunidad y también la idea era trabajar de fijo con una comunidad en una temporada larga. Hay proyectos que trabajan con comunidades por un ratito, ¿no? Que van una semana, que van 2 días, toman foto, video, registro y ya está el proyecto, ¿no? Claro, Eh, listo. Y y hacen un bueno, portafolio de 500 páginas con 2 días de trabajo en la comunidad. sí, sí, y bueno, la verdad es que fue muy especial porque hubo un estudio, o sea, de territorio, ¿no? Estuve visitando diversas comunidades, estuve entrevistando a varias mujeres artesanas y al principio pintaba difícil realizar el proyecto comunitario porque muchas mujeres tenían que pedirle permiso a los esposos para participar y pues también tienen muchas labores, ¿no? Trabajar en la casa, cuidar a los nietos, a los bisnietos. Bueno, entonces, bueno, llegué con una comunidad de artesanas en Mashcanú y ellas hacen telar de cintura con enequén. Así que llegué, platiqué con ellas, les hablé del hilo conductivo y para ellas sonaba a magia. Que también eso fue como muy, muy bonita, la capacidad de asombro que tienen ellas para, con la tecnología, ¿no? Eh, y también la dinámica también de aprendizaje y enseñanza con ellas. Fue un proceso de muchos meses, intercambiamos conocimiento. Yo aprendí telar de cintura, ellas aprendieron de electrónica y aprendieron de energía solar, aprendieron desde ceros, como yo aprendí, ¿no? Para hacer este proyecto de esquemáticos, ¿no? Estos circuitos enormes, tejidos con hilo conductivo. Ese mismo, esta misma proceso de aprendizaje que tuve se aplicó con ellas de ceros, ¿no? Desde el principio, conocimientos básicos de electrónica, que es un LED, que es un transistor, que es un capacitor, que que es una resistencia, ¿no? Nosotros estamos llenos de tecnología, ¿no? Todos tenemos teléfonos inteligentes, pero no somos conscientes de qué lo componen, ¿no? No somos conscientes de qué están hechos los artefactos que utilizamos día con día, ¿no? Estas prótesis, estos pedazos de nosotros, estos exocerebros. Y bueno, ellas me enseñaron bastantes cosas y fue una experiencia muy que se vuelven tus amigas, ¿no? Más que estar haciendo ya un proyecto de trabajo, ya es como una dinámica entre amigas que empezamos a hablar ya más de cosas íntimas y al mismo tiempo trabajando, ¿no? Ellas realizaron varios paneles solares textiles, realizaron varios objetos cotidianos, ¿no? Sus sombreros, sus sandalias, los hicieron lumínicos con LEDs para cargarlos con el panel solar, ¿no? Entonces crearon una serie de estos artefactos y fue un proyecto precioso y perfecto para retratar también este concepto de la tecnodiversidad, ¿no? Que es un concepto que inventó un filósofo tecnólogo chino, Yuk Hui, ¿no? Que habla de la tecnodiversidad y la cosmotecnia, ¿no? Son dos conceptos también muy interesantes, que también los hilo un poco con las intenciones del posthumanismo, de estas ideas críticas, ¿no? Que critican esto de lo único, lo universal, qué es lo válido y qué no es válido, ¿no? Estas ideas de la ilustración occidentales,
y bueno, estos proyectos son muy interesantes para crear conciencia de la tecnodiversidad que hay también. Hay algunos puntos que me fui apuntando como para atravesarlos por la pregunta de qué es la investigación. Por ejemplo, algo que yo amo en los trabajos de investigación es justamente como cuando dices una dinámica entre amigas, que el conocimiento no es solo algo que está en las universidades o en la academia, sino que el conocimiento, en el conocimiento está involucrado o lo emocional, están involucradas las relaciones interpersonales, se puede construir conocimiento desde una dinámica entre amigas. Y es muy bonito la forma también en la que está planteado a través del proceso, porque la amistad sucedió durante el mismo proceso del intercambio de conocimiento. Sí. Y además, durante un mismo proceso de un intercambio de conocimiento, entre una tecnología, por así decirlo, entre comillas, moderna, y una tecnología ancestral, que es el tejido. Eso es algo de lo que me encantaría escucharte hablar, de estas relaciones entre tú me corregirás si hay mejores maneras de decirlo también, ¿no? Si, entre las tecnologías actuales, cómo se relacionan las tecnologías actuales con las tecnologías ancestrales, qué tipos de conocimiento podemos construir a través de los diálogos de estas tecnologías. Y la otra cosa que me parecía muy interesante es cómo también los nombres de las herramientas, si se pueden llamar así, nos remiten a conceptos políticos, como es la resistencia, el capacitor, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que en tu trabajo juegas también mucho con esto, con el concepto también de memoria, y que estás interesada, por supuesto, en la justicia política como artista. Y bueno, nada, ¿nos podrías dar el paisaje de tu obra al respecto? Sí. O de tu pensar. Si no quieres irte al ejemplo de las piezas, no es necesario. Es Sí. como tú lo desees. Sí. Todas las connotaciones, sí, son interesantes todas estas connotaciones que tiene hacia lo político, incluso hacia la parte de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, trabajando con la comunidad en Yucatán, pues para ellas su entorno es muy diferente, ¿no? Ellas viven en un entorno totalmente natural, no viven en la cabecera municipal, viven alejadas de la cabecera municipal, la comunidad son como 40 casas, son 40 personas, familias que se conocen. El punto es que cuando yo les hablaba de electricidad, de corriente, de flujo eléctrico, me decían, claro, como el agua. Entonces, como que muchos conceptos Las los iban tecnologías naturales. aterrizando con elementos de la naturaleza. Y eso fue como súper, súper bonito y lo aterrizaban súper bien, ¿no? Ya no necesitaba que estar dando ejemplos. Y bueno, de ellas aprendí como que mucho esa parte, pero bueno, eh, pasando, bueno, de estos proyectos sociales, también esto de la tecnología, aunado con la artesanía, como que también he querido realizar piezas tecnológicas sin usar tecnología per se, ¿no? O sea, como que también ese era como un reto. Hay artistas electrónicos que saben muchísimo de programación, que técnicamente son bastante pesados, ¿no? En ese sentido. Y en mi caso sí hay una tendencia un poco más hacia el concepto, la parte conceptual, la tecnología como un concepto, ¿no? Después de Yucatec, tiempo después fui a Alemania a una residencia con la Bauhaus y tenía muchas ganas de realizar esa residencia porque iba como con todas estas, este romanticismo de la Bauhaus. Y bueno, después de la experiencia de Yucatán,
se podría pensar, bueno, pero tu trabajo que tiene en relación con la Bauhaus, ¿no? Y justo estos proyectos sociales tienen una profunda relación con esta escuela, ¿no? Desde la parte social, que yo antes no la relacionaba mucho con la Bauhaus, ¿no? El acceso al conocimiento, el acceso al diseño para todos, el valor de la artesanía, el darle un especial valor a lo manual, ¿no? Y bueno, llego a la Bauhaus, aterricé mi proyecto de investigación con el trabajo de Annie Albers, ¿no? Ah, precioso, sí. Annie Albers últimamente ha sonado mucho, ¿no? Tuvo una super exposición en la Tate hace como 2 años y con que mucha gente empezó a saber quién era Annie Albers. Normalmente de la Bauhaus conocemos más a los hombres, ¿no? A Walter Gropius, por ejemplo, ¿no? Y de las Sí, el mujeres. problema del género. Exacto, y de las mujeres no se sabe nada. Entonces, llegando a la Bauhaus, me interesé por Annie Albers, aunque estuve viviendo, ¿no? En la casa de Oskar Schlemmer y hubiera podido ser muy también interesante hacer algo con Oskar Schlemmer, pero yo iba por Annie Albers, obviamente también por la parte textil, pero investigando más sobre su obra, descubrí que ella coleccionó muchísimas piezas precolombinas Okay. debido a la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que emigrar, ¿no?, a Estados Unidos, además ella era judía. Entonces migra con Joseph Albers, su marido, con su marido, ¿no? Ahora siempre hablan de Joseph Albers y su esposa, ¿no? Sí. Bueno, aquí Ahora, estamos. Anne Albers viaja con su marido a Estados Unidos. Pero que conste que sí mencionamos los nombres de ambos. Sí. Que conste que no es nada más el marido, tiene un nombre y un Y, trabajo. y vinieron a México, fueron a Oaxaca, ella aprendió el telar de cintura en Oaxaca, fue a Perú y ella estaba muy fascinada con el arte precolombino, especialmente con los textiles. Entonces ahí ya fue una conexión muy directa a Latinoamérica, Bauhaus. Y bueno, ella comentaba que estos textiles precolombinos de estos grandes maestros, que los consideraba sus maestros, eran codificaciones, ¿no? Que cada símbolo, cada dibujo significaba algo. Y eso me gustó. Me pareció como muy atinado para poder relacionar la memoria tecnológica con la memoria antropológica, el textil, ¿no? El textil lo relacionamos más a esta memoria, la antropológica, ¿no? A la antropología. Pero bueno, aquí era unirlo con la memoria textil, digo, la memoria tecnológica. También estuve buscando la historia de la memoria, ¿no? De la memoria tecnológica y encontré estas memorias de núcleos magnéticos de las computadoras IBM de los años 50 y descubrí que la memoria estaba hecha, la memoria estaba tejida, pues. Eran pequeños telares tejidos con cobre y, ¡Qué sorpresa! ¡Qué y sorpresa! los ves y son telares tal cual, ¿no? Con cobre y con magnetos. Y así era la memoria tecnológica en los años 50, era tejida, con cargas y descargas, ¿no? Se iban marcando los unos, los ceros, ¿no? On, off. Y bueno, así es como llega esta relación de la memoria tecnológica con estos códigos que mencionaba Annie Albers. Así que decidí hacer estas memorias tecnológicas textiles usando el lenguaje binario, transformando los ceros y unos simplemente en blanco y negro para crear un alfabeto binario y mediante ese alfabeto crear textiles con diferentes patrones. Lo bonito aquí también es que no solo es una pieza tecnológica 100% artesanal, ¿no? Es una pieza tecnológica sin llevar un cable, sin llevar un capacitor o un transistor. Es nada más algodón tejido, pero es una tecnología, ¿no? Como el Kipu, ¿no? Que igual es una memoria
que tiene data mediante estos nudos, ¿no? Es un poco ese paralelismo también con los quipus. Y también lo padre era hacer una pieza interactiva, que también tenemos unos clichés sobre el arte interactivo, ¿no? Que aprietas un botón y se enciende y suena y estas cuestiones, ¿no? Pero aquí la idea era crear una interactividad digo, espectador, pieza, a modo de un proceso, de un procesamiento de datos, ¿no? Al final... Ya tuve como el quinto orgasmo. Por favor, continúa. O sea, ¿por qué está ya involucrada la memoria de la tecnológica, la memoria antropológica, pero ya en la interacción también la memoria de quien está participando en la pieza, en comunicación, sí, en diálogo con estas memorias intertemporales, sí, y interidentitarias, sí, intergeográficas e interpolíticas, e ideológicas, porque estás trabajando también, si estás trabajando con la Bauhaus, estás trabajando con un tipo también de ideología, ¿no? No necesariamente porque tu pieza se inscriba en esa ideología, pero no está exento el espacio de hablar también por sí mismo. Entonces me sorprende muchísimo que estén todas estas tecnologías, todas estas memorias en diálogo casi, no casi, en un diálogo equilibrado y tejido, tal vez dirías, tal vez podríamos decir en tus palabras. ¿Y qué pasaba con la interacción? ¿Qué había en esa interacción del público? Bueno, la gente mediante el alfabeto que se imprimía en una postal iba descifrando el mensaje. O sea, sí era un procesamiento de datos real, en tiempo real, entre el individuo y la pieza. Wow. Entonces ahí la pieza artística, ¿no? Y el público interactúan como si fuera un mismo sistema tecnológico, creando un flujo, ¿no? Con este procesamiento, y entonces, bueno, el público puede descifrar el mensaje que está encriptado en el textil, ¿no? Puedes encriptar muchas cosas, pero luego es difícil que la gente lo pueda decodificar. Entonces, claro, estas piezas están hechas para que la gente las decodifique. He hecho piezas con 45 letras, perdón, 45 letras, ¿no? Frases con 45 letras, y he topado a gente del público que sí lo decodifica, ¿no? Digo, también hay gente que no se quiere tomar tanto tiempo en hacerlo, ¿no? Pero hay gente clavada que lo logra hacer. Y bueno, este tipo de piezas a mí me emocionan mucho. Hay un colega, compañero Tae Jun, que es un artista coreano que estuvo muchos años viviendo en Nueva York, y él es muy conocido por un taller que da, es entre un taller y performance, en donde explica, ¿no?, a la gente cómo funciona una computadora, ¿no? El CPU, los inputs, los outputs en un sistema computacional, pero esto lo hace cocinando. Hacen una cocina y en tal lado hay unos ingredientes, este es el CPU, este es el monitor, esto, ¿sabes? Como que todas las partes de las computadoras están integradas en esta cocina con los diferentes ingredientes y herramientas para cocinar una receta específica, ¿no? Y a mí me parece como un ejercicio maravilloso. También hace tiempo, también en Japón, en el New Media Arts Festival, vi la pieza también de un chico de ahí de Japón, súper bonita. Había una proyección en la imagen, proyectaba un video en el muro, y él estaba escondido en una banca. La banca en la que la gente se sentaba, él estaba ahí escondido, acostado, y había una luz que él tenía que seguir. La cosa es que la gente movía un cursor, pero realmente ellos no estaban moviéndolo, era él, mediante las señales que recibía de la gente. No está claro. Oh, te perdí ya. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Ah, sí.
Sí, un poco como este ejercicio muy en las artes visuales, de dibujar en el muro y alguien dibuja en tu espalda y el siguiente sigue dibujando en tu espalda y el final es el que va marcando el pulso y el siguiente lo que siente lo dibuja en la espalda del siguiente participante y lo que tú sientes que te dibujaron en la espalda lo dibujas en la espalda y se va haciendo como un poco un teléfono descompuesto, pero es como una manera de ir como pasando la información, ¿no? Pero como no somos máquinas y somos imperfectos, la información como ya cuando llega al último, ya no llega el mismo dibujo del inicio, ¿no? La información muta a La través, información, a sí, través de eso. Y para vincular alfabeto con información, con tu obra más reciente, que está ahora en el MUAC, algo que a mí me hizo explotar la cabeza. Bueno, quería leer el comentario de Sara, que fijé por aquí. La electricidad, dice, también es un elemento de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido, los circuitos, son como acueductos. Este comentario está desde la pieza ay, de... me Tiene gusta, sentido, los circuitos son como sí, acueductos. Este sí, comentario está desde que hablábamos de la pieza de Yucatec. Después nos vinimos al alfabeto, a las memorias tecnológicas, las memorias antropológicas, para quienes apenas se están uniendo. Y yo quisiera pasar del alfabeto a una cosa que a mí me explotó la cabeza en tu exposición actual, cuando tú dices que las híbridas tienen una identidad a través del microchip. ¿Esto es así? sí, Sí, porque creo que es una de las cosas cuando una quiere hablar de relaciones interespecie, intersustancia, pero también de sustancias vivas con sustancias en máquinas, por ejemplo. Una de las cosas que más salta es el que podamos decir que los circuitos electrónicos tienen una identidad, ¿no? Es como luego la gente se empieza a rascar, como no puede haber identidad, no puede haber voluntad, no puede haber, entonces, y la subjetividad. ah, sí, no sé, yo me pregunto por qué por qué el aceptar esa subjetividad o ese valor de una identidad en algo que no es humano o incluso que no está vivo. ¿Por qué esa resistencia? ¿Qué es lo que nos podría quitar a Sí, nosotros? ¿Qué podría arrebatar de nuestra identidad? Eh, pero me interesa saber cómo tú llegaste a la idea de trabajar con esas identidades y de además decirlo de esa forma. sí, Decir, tiene una identidad a sí. través del microchip en las híbridas. Que bueno, por favor también darnos la introducción a ese proyecto porque la necesitaríamos para Sí, comprender. claro. Bueno, este proyecto especula sobre otras y nuevas formas de vida. Recibí una invitación para hacer esta pieza, fue una comisión, y era fue para el festival el ALEP, que reúne, bueno, que trata de crear una conexión entre arte, ciencia y tecnología. Y el tema de esa edición fue el tema de la vida, las fronteras de la vida. Entonces yo desde hace mucho tengo esta inquietud de trabajar con materia viva, ¿no? Por fin, se me hace desde hace mucho, me llaman la atención los Scoobies, pero no encontraba el momento para incluirlo en mi trabajo. Entonces, hace tiempo leyendo también a Stephen Hawking, él decía que para él, por ejemplo, los virus informáticos son una especie de vida, ¿no? Que la vida, ¿por qué necesariamente tiene que verse desde la perspectiva del carbono, ¿no? Desde lo Claro, biológico, sí. cuando también podría considerarse vida sistemas de silicio, en este caso por ejemplo, los robots, ¿no?
Hay un libro que me encanta de Roger Bartra, de chamanes y robots, que también es un libro que me ha inspirado bastante, porque habla de algo como muy interesante. Está la inteligencia artificial, pero por otro lado está la conciencia artificial. Y él considera que hasta que un robot llegue a tener, si los robots llegan a tener conciencia, pues van a, o sea, son sujetos y van a poder ser sujetos con derechos y obligaciones, sujetos como los humanos, entidades con derechos. Entonces ahí vamos a empezar a hacer cuestionamientos sobre explotación laboral en los robots, ¿no? Digo, hay un montón de cosas, pero también otro punto muy interesante que habla Roger Bartra es sobre el exocerebro. Mira, y ya no tuvimos, nomás empezamos a hablar de eso y ya nadie puso corazoncitos. Sí, todo el mundo que no. Me va a juzgar, ya no voy a poder usar mi celular porque va a tener conciencia. Y las prótesis culturales, que también, ok, si el robot llega a tener cierta conciencia, pero también va a necesitar un exocerebro, o sea, tus experiencias de niño hacen la persona que eres tú, tus experiencias en la universidad, no es todo lo que aprendes, sino que también es a nivel sensorial, todo lo que te va formando como individuo, ¿no? Esas prótesis culturales, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que con híbrida, digo, no iba a llegar a tanto, pero era primero esta primera especulación de estas formas de vida que se podrían crear en laboratorio. Por ejemplo, dentro de la biología, para considerar que algo ¿no? Que algo tiene vida, un ser vivo, se requieren dos cosas, ¿no? El metabolismo y el data, ¿no? La genética, ¿no? El contenido genético, la información. Entonces son estos dos elementos claves para determinar cuando hay un ser vivo. Por eso estas híbridas, la verdad es que estas híbridas son como un derivado de lo que es un cyborg, pero de una forma más abstracta. No me quise ir a una forma literal. Yo me fui nada más a esta abstracción de un estómago con faldas, ¿no? Un estómago con falda, que es un estómago artificial, es un estómago de vidrio, pero que está teniendo en tiempo real un proceso biológico que le da este Scooby dentro de que está teniendo un metabolismo, que está vivo, que está en constante fermentación. Y por otro lado, en la data, por eso quise involucrar este chip, ¿no? Que es estos chips que utilizan para las mascotas o para identificar al ganado, ¿no? Y están registrados y están enlistados, ¿no? Mediante un código. Entonces, simplemente fue un pequeño gesto el implantar estos chips en estos Scoobies para registrarlos como una nueva especie, ¿no? Y darles como una identidad también, ¿no? Y bueno, tiene estas dos cuestiones, ¿no? Metabolismo y data. Metabolismo, data, identidad y una falda. Ah, ¿verdad? Oigan, pues cuestiones de tiempo, tenemos que ir cerrando. Yo veré si puedo hacer una nueva edición o una edición cortita con mensajitos para que nos pongan ahí más preguntas sobre el trabajo de Amor, sobre su perspectiva crítica y política en el trabajo que hace con ciencia y tecnología. Te agradezco de nuevo por haber estado en este episodio y me gustaría que pues las últimas palabras del programa fueran de tu parte, así que con lo que tú quisieras cerrar esta sesión de diálogo y de nuevo gracias. Ay, muchas gracias. Se fue volando el tiempo. Por Yo ahí sé. El manifiesto Cyborg de Donna Haraway, sí. De hecho, a partir de este proyecto, me empecé a involucrar con estas lecturas, me empecé a actualizar, también tengo 42 años, y bueno, sí me empecé a actualizar, a leer Rossi Braidotti, empezar a tener otras lecturas, Ed Jung, tal. Bueno, el punto es que digo, los invito a que visiten el MUAC. Ahorita salen de vacaciones por 3 semanas, pero el 26 de julio abre de nuevo sus puertas el MUAC
para que visiten la exposición y sigamos compartiendo por acá en redes. Espero puedan ir y ver la pieza híbrida, ¿no? Esta especulación de nuevas formas de vida, estos estómagos artificiales sonoros, ¿no? Ay, es que nos faltó tanto de qué hablar, qué terrible. Muchísimo. Pero bueno. Sí, no, se fue volando. Pero bueno, seguimos en diálogo por acá. Yo constantemente estoy compartiendo procesos y lo que estoy haciendo ay, Melissa, qué ganas de seguir platicando. Ya sé, pero mira, que continúe a través de los tejidos informáticos. Gracias por esta invitación a hibridizarnos, a hacernos conscientes de que estamos en ese proceso siempre, en esa hibridización. Claro que vamos a visitar tu exposición y qué tristeza, y ya no sé qué más. Y nada, lloraré toda la tarde porque tuvimos este tiempo tan corto, pero eso sí, muy fructífero. Agarrémonos de eso. Pues, o nos hacemos una segunda parte. Ándale, yo puestísima el día que tú digas en segunda parte. Abrazos entonces. ¡Mua! Bueno, muchas gracias. Gracias a Abrazos. ti, gracias a todos. Gracias. Bye. Chao.